Hoy nos remontamos a las rutas regulares del Caribe en el año 2015, cuando un carguero de bandera estadounidense, el SS El Faro, salió de Jacksonville, Florida, con destino a San Juan, Puerto Rico. Era un viaje semanal, repetido muchas veces, con contenedores, remolques y vehículos asegurados en cubiertas cerradas. En el mapa, la ruta parecía sencilla. En la práctica, se cruzaba con un Atlántico que, en temporada de huracanes, obliga a tomar decisiones finas. ¿Cuándo salir? ¿Por dónde bordear un sistema tropical? ¿Cuánto margen dejar para el viento, el oleaje y la reserva de combustible? La consecuencia operativa de aquella travesía fue absoluta. Pérdida de control y hundimiento del buque, con pérdida de 33 vidas. Para entender cómo un barco construido para trabajar con regularidad puede llegar a ese punto, conviene observar dos cosas que suelen pasar desapercibidas. La primera es la relación entre la meteorología y los calendarios comerciales, cuando la rutina empuja a mantener el plan aunque el entorno ya no sea rutinario. La segunda es la condición real de un sistema complejo, donde mantenimiento, modificaciones y cultura operativa pueden crear vulnerabilidades silenciosas, incluso antes de que aparezca el primer frente de lluvia. El caso de El Faro no se sostiene en un solo fallo súbito. Se construye, con calma y con lógica técnica, a partir de capas, procedimientos, límites de diseño, señales tempranas, interpretaciones y decisiones bajo información incompleta. Esa acumulación, como una suma de pequeñas desviaciones, explica por qué una ruta conocida terminó convertida en un evento crítico en mar abierto. Bienvenido una vez más a Registros Silenciosos. Antes de sumergirnos en la profundidad de esta crónica, si valoras estos espacios de calma y memoria, te invito a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote y dejando tu me gusta. Para mí es fascinante pensar que estamos conectados desde distintos rincones del mundo. Así que cuéntame en los comentarios dónde te encuentras y qué hora marca tu reloj mientras el mundo exterior parece detenerse. Tu compañía es lo que da sentido a este espacio. Comencemos. En el muelle, el trabajo no empieza con la tormenta, sino con el peso. Cada contenedor tiene un lugar y una razón. Cada remolque necesita puntos de amarre. Cada vehículo debe quedar inmóvil ante el balanceo. En un buque que transporta carga rodada, es decir, un barco diseñado para que parte de la carga entre y salga sobre ruedas, la estabilidad depende de cómo se distribuye la masa y de cuánta agua puede entrar, en caso de avería, a espacios de gran tamaño que suelen estar cerrados y ventilados de forma controlada. El Faro había tenido otras identidades antes de llevar ese nombre. Su construcción se completó en 1975 en un astillero de Chester, Pensilvania, como el casco número 670. Nació con un objetivo claro: sostener un servicio regular entre la costa continental y Puerto Rico. Con el tiempo cambió de propietarios y de nombre, y terminó operado dentro del grupo Todd Maritime, una empresa de transporte marítimo con base en Jacksonville, mediante su filial Sea Star Line, inscrita en San Juan. En términos físicos era un barco grande, de proporciones muy reconocibles en este tipo de carguero. La eslora rondaba los 790 pies, la manga estaba en torno a 92 pies, y la estructura sobre la línea de flotación alcanzaba aproximadamente 157 pies. Bajo cubierta, la planta motriz principal era una turbina de vapor General Electric, que entregaba del orden de 30.000 caballos de eje a una sola hélice. Esa arquitectura, robusta y conocida, tiene virtudes, pero también exige disciplina. El vapor necesita calderas en buen estado, un control fino de la alimentación de agua, válvulas y tuberías con tolerancias estrictas y una cultura de inspección que no se puede improvisar. Durante su vida operativa, el Faro pasó por períodos de actividad intensa y etapas de inactividad. En la jerga de la industria, poner un buque fuera de servicio no es simplemente amarrarlo y cerrar las puertas. Implica conservar maquinaria, proteger sistemas eléctricos, controlar la corrosión, mantener condiciones internas y planificar un retorno que, por definición, es más exigente que la rutina diaria.
La calidad de ese proceso varía según la organización y los recursos asignados. En el caso de El Faro, el regreso al servicio en el año 2014 ocurrió para mantener una ruta semanal de ida y vuelta entre Jacksonville y San Juan, en paralelo con otros buques de la misma red. Ese contexto corporativo también importa. En el verano de 2015, el grupo se encontraba en una reorganización interna y tenía la atención puesta en nuevos portacontenedores de clase Marlin, propulsados por gas natural licuado, un salto tecnológico con implicaciones de inversión y prioridades. Mientras la mirada se dirigía hacia lo nuevo, lo existente seguía cargando, navegando y cumpliendo horarios. Ese tipo de tensión, entre innovación y operación cotidiana, no siempre se expresa en una decisión única, pero sí en la suma de pequeñas concesiones. Inspecciones que se postergan, modificaciones que se normalizan, alertas que se convierten en ruido de fondo. El Faro tenía además un rasgo operacional que condiciona el riesgo en mal tiempo. Cubiertas de carga amplias y espacios cerrados de gran volumen. Cuando un buque de estas características recibe agua en un compartimento amplio, el efecto de superficie libre, es decir, el movimiento del agua suelta dentro del espacio, puede reducir la estabilidad con rapidez. Por eso, los cierres estancos, los drenajes, la integridad de escotillas y la gestión de aberturas no son detalles administrativos, son barreras físicas. En navegación rutinaria, esas barreras suelen mantenerse invisibles. Solo se vuelven protagonistas cuando el mar deja de ser un fondo y pasa a ser una fuerza activa sobre la estructura. En los días previos al zarpe que nos ocupa, el barco estaba atracado en Blount Island, Jacksonville. Era lunes 28 de septiembre de 2015. Descargó contenedores que regresaban desde San Juan, muchos de ellos vacíos, y comenzó a tomar casi una carga completa para el viaje de retorno. Entraban y salían chasis, remolques, vehículos y contenedores, con montacargas circulando sobre acero pintado, cadenas que tensan sin violencia, y el sonido constante, amortiguado, de puertas metálicas y ventilación industrial. En paralelo a la carga regular, existían planes para una nueva conversión del buque. En este tipo de flota, las conversiones pueden incluir modificaciones estructurales, cambios en sistemas auxiliares, actualizaciones de habitabilidad o intervenciones en espacios de carga. Parte de ese trabajo se ejecutaba con una riding crew, un equipo de contratistas embarcados para trabajar en navegación, mientras el buque continuaba sus viajes. Ese equipo estaba compuesto por 6 personas. Con ellos a bordo, el total de personas embarcadas en ese viaje alcanzaba 33. El martes, 29 de septiembre, la carga continuó durante la mañana. En torno a las 10 de la mañana, un segundo oficial que no estaba de guardia envió un mensaje al capitán, informándole sobre una tormenta que se organizaba al norte de las Bahamas. La meteorología en esa época del año es un tablero dinámico. Sistemas que nacen como ondas tropicales, ganan organización, encuentran agua cálida y, si la cizalladura del viento lo permite, se intensifican. La información circula por varios canales, desde pronósticos formales hasta alertas informales entre marinos. Los pronósticos oficiales, en Estados Unidos, se apoyan en la NOAA, una agencia federal dedicada al monitoreo atmosférico y oceánico. Dentro de esa estructura, opera el National Hurricane Center, un centro especializado que emite avisos, trayectorias previstas y niveles de intensidad. En la práctica operativa, un buque mercante combina esos productos con servicios privados de meteorología marina, experiencia de puente y la lectura directa del barómetro, el estado del cielo y el comportamiento del oleaje. No se trata de acertar el centro exacto de un ciclón, sino de gestionar incertidumbre con márgenes de seguridad. Esa tarde, en el muelle, un gerente de terminal observó algo que le llamó la atención: una escora pronunciada durante la operación de carga y una recuperación más lenta de lo habitual. En un barco con cubiertas amplias y carga diversa, la escora momentánea puede aparecer al mover unidades pesadas o al cargar de un lado. Lo relevante es la velocidad con la que el buque regresa a su asiento normal y la sensación general de rigidez. Una percepción así no es una prueba concluyente, pero sí una señal de que la distribución de peso
el lastre o la condición de tanques deben revisarse con especial cuidado. En el puente, la planificación del viaje se construye a partir de restricciones. Calado máximo permitido por el puerto, capacidad de combustible, previsión de consumo, velocidad económica, ventanas de atraque y, por supuesto, el tiempo. El Faro era un barco que por diseño y por hábito cumplía itinerarios. Ese hábito es valioso porque crea orden. También puede volverse peligroso si reemplaza el juicio situacional. El capitán Michael Davidson tenía una larga trayectoria marítima y conocía la ruta. En la compañía, la comunicación con tierra seguía un patrón práctico. Se informaba la situación, se proponía una intención de derrota y se mantenía la coordinación. En un evento reciente, la tormenta tropical Erika, el capitán había notificado a la gerencia que adoptaría una ruta más meridional para mantener separación del sistema. La respuesta corporativa fue de aprobación y énfasis en la seguridad. Erika se disipó el 3 de septiembre y el viaje se completó sin incidentes. Ese antecedente crea una sensación comprensible. El sistema funciona. Se detecta una amenaza, se ajusta la ruta, se entrega la carga. Sin embargo, la temporada de huracanes de 2015 no se detenía. Para finales de septiembre, el Atlántico volvía a mostrar un patrón conocido, con convección organizada y humedad abundante en el área del Caribe y el Atlántico Occidental. En el caso de El Faro, la tormenta que comenzaba a definirse sería conocida como el huracán Joaquín. En las primeras horas, la incertidumbre era alta. Las trayectorias publicadas cambian con cada ciclo de modelos y el margen de error, en el corto plazo, puede ser de decenas de millas. La decisión operativa no es esperar certeza absoluta, porque la certeza suele llegar tarde. La decisión es elegir un plan con espacio para corregir y sostener una disciplina de actualización. La salida del puerto, en un buque de estas dimensiones, es una secuencia de procedimientos: verificación de cierres, comprobación de equipos de navegación, pruebas de gobierno, estado de máquinas, comunicaciones y coordinación con prácticos y remolcadores si corresponde. En la sala de máquinas, el vapor exige un ritmo propio. Las calderas mantienen presión, los sistemas auxiliares estabilizan temperaturas y cada válvula que se abre o se cierra tiene un efecto medible. Todo esto ocurre mientras, en cubierta, la carga ya asegurada queda inmóvil y los espacios internos retienen el olor de metal, pintura marina y caucho. Cuando el buque se aparta del muelle y entra en el canal, el entorno se vuelve más simple y a la vez más exigente. Las luces de puerto retroceden, los ruidos de tierra pierden presencia y la operación se concentra en un conjunto reducido de instrumentos: radar, cartas electrónicas, ecosonda, anemómetro, barómetro y la experiencia del oficial de guardia. El mar, en ese momento, todavía permite la ilusión de normalidad. El oleaje tiene una cadencia que la estructura absorbe, la velocidad se estabiliza y la navegación hacia el sureste parece un oficio repetido. En esos primeros tramos, el riesgo no se siente en un golpe repentino, sino en detalles que solo los procedimientos reconocen: la necesidad de actualizar pronósticos con frecuencia, la conveniencia de verificar que los drenajes de cubierta estén despejados, la atención a cualquier ingreso de agua por aberturas no críticas y la revisión de estabilidad si hay dudas sobre la carga o el lastre. En un barco de carga rodada, el agua es un adversario particular porque, una vez dentro, se desplaza con el movimiento del buque y puede convertir un balanceo normal en una pérdida de margen. Conforme el Faro avanzaba hacia mar abierto, la información meteorológica seguía cambiando. El sistema tropical ganaba estructura y comenzaba a consolidar un núcleo más definido. La decisión de ruta en esa fase se apoya en separaciones, no en líneas. Se busca evitar el cuadrante más peligroso, anticipar el crecimiento del campo de vientos y no quedar atrapado entre tierra y el ciclón. Es una geometría de seguridad que depende del tiempo, de la velocidad propia y de la voluntad de modificar el plan sin demora administrativa. En tierra, los organismos que después estudiarían el caso, como el National Transportation Safety Board,
un organismo investigador de seguridad en el transporte, y la US Coast Guard, una agencia de guardacostas con responsabilidades de búsqueda, rescate y regulación, construirían el relato con datos, registros y hallazgos técnicos. En el momento del zarpe, nada de eso existe todavía. Solo existe un buque con su gente, una carga asegurada, una ruta habitual y un océano que, en temporada, rara vez concede margen a la complacencia. La noche cae de manera gradual sobre la estela. En el interior, la iluminación es funcional, blanca, pensada para leer indicadores y caminar por pasillos estrechos. En el puente, el radar mantiene su barrido continuo. En máquinas, el vapor sigue su ciclo. Y afuera, sobre el Atlántico Occidental, la atmósfera empieza a ordenar su energía alrededor de un centro que, hora a hora, se vuelve más difícil de ignorar. Hoy, ya en mar abierto, el SS El Faro entra en esa fase del viaje en la que la rutina parece asentada. La derrota inicial se apoya en cartas electrónicas, marcas de referencia y un horario que, en condiciones normales, encaja con precisión. En el puente, la guardia se organiza por turnos. En máquinas, el sistema de vapor mantiene presiones y temperaturas dentro de rangos previstos. Y en la cubierta de carga, la mercancía permanece inmóvil, sujeta por amarras que solo revelan su importancia cuando el movimiento del casco se vuelve más duro y repetitivo. En un buque mercante, el tiempo no es un elemento externo, es una variable de navegación, con datos que cambian cada pocas horas. Por eso, una parte esencial del trabajo consiste en recibir boletines, interpretarlos y traducirlos en decisiones de rumbo y velocidad. Esa traducción no es mecánica, depende de la experiencia del puente, del margen que se deja a la incertidumbre y de cuánto se está dispuesto a alterar un plan que, en papel, ya estaba resuelto. Durante la tarde y la noche del martes 29 de septiembre, los avisos sobre Joaquín comenzaron a ganar seriedad. La tormenta tropical se definía mejor y su proyección sobre el área de Bahamas se volvía cada vez más relevante para cualquier ruta que descendiera desde Florida hacia Puerto Rico. Lo importante, en ese punto, no era si el sistema llegaría a ser un gran huracán. Lo importante era el espacio de maniobra del buque, su distancia real al centro previsto, el tamaño del campo de vientos, la altura del oleaje asociada y el tiempo disponible para escoger un corredor seguro. En la práctica, los capitanes suelen construir un plan base y encima una lista de opciones. Si el sistema se mueve hacia el oeste, se considera una ruta más al este. Si el sistema se acelera o crece, se incrementa la separación. Si la presión cae más rápido de lo previsto, se asume intensificación. La técnica es simple de decir y difícil de ejecutar cuando hay horarios, carga y una expectativa de llegada. Sin embargo, en mar abierto, esa expectativa siempre debe ser secundaria frente a la física del océano. En el Faro, los informes meteorológicos se recibían por canales habituales, incluidos productos oficiales y servicios de meteorología marina. Los productos oficiales de la NOAA, una agencia federal dedicada al monitoreo atmosférico y oceánico, se complementan con el National Hurricane Center, un centro especializado que emite avisos de ciclones tropicales. A bordo, esos avisos se comparan con observaciones directas, el barómetro, la dirección del viento, el aspecto del cielo y el estado del mar. Es una forma de control cruzado. Si el papel dice una cosa y el mar dice otra, el mar suele tener la razón. La noche del martes, el buque avanzaba hacia el sureste, con el objetivo de pasar al norte o al noroeste de la zona de mayor influencia del sistema, manteniendo separación suficiente. En un mapa, esa intención puede verse como una línea que se curva. En la realidad, es una serie de pequeñas correcciones de rumbo, cada una evaluada con el radar meteorológico, el viento real y la actualización de los boletines. En esas horas, el puente no trabaja con dramatismo, trabaja con concentración constante, anotando datos, revisando trayectorias y confirmando que la situación sigue dentro de lo tolerable. Ese mismo patrón de concentración debía existir también en máquinas. En un buque con turbina de vapor,
El sistema de propulsión principal depende de una cadena de condiciones: calderas con combustión estable, alimentación de agua correcta, bombas auxiliares disponibles y controles que respondan sin retraso. A diferencia de motores diésel modernos, el vapor puede ser muy fiable, pero no perdona degradaciones silenciosas. Una válvula que no sella, una bomba que pierde rendimiento o un sensor que entrega lecturas inestables pueden convertirse en problemas mayores cuando el mar empieza a exigir potencia sostenida y cambios de régimen. En la tarde del martes y la mañana del miércoles, el tiempo empezó a endurecerse de forma gradual. No era todavía el entorno del núcleo de un ciclón, pero ya se percibían señales típicas de su periferia: oleaje más largo, viento que se sostiene por encima de lo habitual y una sensación de humedad persistente en el aire. La diferencia entre un día normal y un día de sistema tropical no siempre está en una pared de agua, a veces está en la constancia. El mar deja de ofrecer descansos. La estructura trabaja sin pausa y las decisiones pequeñas se acumulan, porque cada corrección tiene un costo en tiempo, consumo y desgaste. En este punto aparece una tensión clásica en la navegación comercial. Si se abre demasiado hacia el este para evitar el sistema, se incrementa la distancia recorrida y el tiempo de tránsito. Si se mantiene un corredor más directo, se conserva el horario, pero se reduce el margen si el sistema cambia de rumbo o se intensifica más de lo previsto. La opción segura no es necesariamente la que más se aleja, sino la que preserva capacidad de maniobra. Esa capacidad se mide sobre todo en espacio y tiempo. Espacio para caer a sotavento sin quedar encerrado, y tiempo para reaccionar antes de que el oleaje supere los límites de trabajo del buque. Mientras tanto, la vida a bordo mantiene su ritmo. En pasillos estrechos, la iluminación de emergencia se prueba según rutina. En la cocina, se preparan comidas con equipos sujetos para que no se desplacen. En camarotes, los marinos ajustan objetos y cierran cajones. No es un gesto de miedo, es un gesto profesional, porque cualquier objeto suelto se vuelve una masa en movimiento cuando el balanceo crece. Y en un buque de carga, el balanceo no es una incomodidad. Es una fuerza que recorre el casco, se transmite a la carga y regresa como vibración a cada mamparo. A lo largo del miércoles 30 de septiembre, Joaquín se fortaleció. Los boletines reflejaban cambios en intensidad y en trayectoria probable. En una pantalla, esos cambios parecen pequeños desplazamientos de una línea. En el agua, significan que la zona de vientos fuertes puede desplazarse decenas de millas y que el oleaje puede crecer en altura y en periodo, golpeando con más energía, especialmente si la proa entra y sale de la ola con una frecuencia que coincide con el movimiento natural del casco. La navegación con mal tiempo se gestiona también con velocidad. Reducir velocidad puede disminuir impactos y aliviar la estructura, pero también puede reducir la capacidad de mantener rumbo y de alejarse de un sistema que se aproxima. Aumentar velocidad puede dar margen para salir de una zona, pero exige potencia sostenida y puede exponer la proa a golpes más duros si el oleaje es de frente. No existe una respuesta universal, existe un equilibrio dinámico, y ese equilibrio depende de la potencia disponible, la dirección del mar y la integridad del buque. En el faro, además, había un factor adicional: el tipo de carga. Remolques, contenedores y vehículos se comportan como masas discretas. Su gestión adecuada significa que la energía del movimiento se transmite a través de amarras y puntos de anclaje. Si esas amarras se aflojan por vibración o por deformación, la carga puede comenzar a moverse. Y un movimiento de carga no es solo un riesgo físico local. Cambia la distribución de peso y puede alterar la estabilidad general. Por eso, en mal tiempo, las inspecciones de la carga y de los puntos de sujeción son parte de la gestión de riesgo. En la cubierta de carga rodada, esa cubierta interior donde los vehículos y remolques quedan estacionados, la amenaza principal es el agua. Basta con que entre una cantidad significativa para que el líquido se desplace de un lado a otro con cada balanceo. Ese movimiento del agua, al no estar contenido en un tanque, amplifica la inclinación y reduce el margen de estabilidad. Es un fenómeno sencillo. El agua busca el lado más bajo y se queda allí un instante.
justo cuando el buque intenta regresar. Ese retraso es el que empeora el balanceo, y en un espacio amplio, el efecto se multiplica. Por eso, cuando el tiempo se deteriora, la disciplina de cierres y aberturas es crítica. Puertas estancas, ventilaciones, escotillas y accesos deben estar en el estado que corresponde. Cada abertura es un potencial punto de entrada, y cada punto de entrada, en un entorno de oleaje alto, puede convertirse en un flujo sostenido. La diferencia entre un episodio de agua pasajera y un ingreso continuo está en la altura de las olas, la dirección del viento y la calidad de los cierres. El miércoles por la tarde, las condiciones seguían empeorando. En el puente, el análisis de la ruta debía considerar que Joaquín, ya más fuerte, podía ocupar más espacio del previsto. En los ciclones tropicales, el peligro no está solo en el centro, está en el campo de vientos que rodea el centro y en el oleaje que se propaga lejos. Incluso sin entrar en la zona de vientos máximos, un buque puede encontrar mar cruzada, corrientes adversas y ráfagas que obligan a trabajar con el timón de forma continua. En ese trabajo continuo, la fatiga se vuelve un factor. No se trata de una fatiga dramática, se trata de la carga mental de sostener atención durante horas, evaluando información cambiante. La gestión de guardias intenta mitigarla, pero en condiciones difíciles el puente se vuelve un lugar de concentración permanente. Y cuando hay incertidumbre meteorológica, la toma de decisiones puede caer en un patrón de pequeñas postergaciones. Se espera el siguiente boletín, luego el siguiente, luego el siguiente. Ese patrón es comprensible, porque el siguiente boletín trae datos nuevos. El riesgo es que, al esperar, se pierda el tiempo útil para elegir la opción más amplia y segura. Otro elemento que suele aparecer en rutas regulares es la coordinación con tierra. Las empresas operadoras mantienen comunicación con sus buques para conocer su progreso y su situación. Esa coordinación, bien utilizada, puede ofrecer apoyo y recursos, como asesoramiento meteorológico adicional o ajustes en los horarios de atraque. Mal utilizada, puede introducir presión por mantener el calendario. En la documentación posterior del caso, se observa que existía comunicación y seguimiento. Lo importante, desde el punto de vista de seguridad, es que la autoridad final en la navegación recae en el capitán y en el puente, porque son quienes sienten el mar y ven el horizonte de forma directa. Durante esas horas, el buque seguía su derrota con la intención de mantener separación. Sin embargo, a medida que Joaquín crecía, la ventana para una desviación amplia se estrechaba. En el Atlántico Occidental, la geografía impone límites. Las Bahamas, con sus bancos y sus islas, condicionan los corredores. Elegir pasar cerca de esa región requiere atención extra, porque en un evento de viento fuerte el mar puede cambiar rápido y las áreas de poca profundidad pueden generar olas más empinadas y difíciles de manejar. Una ola empinada no siempre es más alta, pero puede ser más peligrosa, porque su pared es más vertical y su impacto es más abrupto. En el interior del buque, el movimiento empezó a sentirse más claramente, no como un golpe aislado, sino como un balanceo que obliga a caminar con 3 puntos de apoyo, una mano en la barandilla y una atención constante a cada escalón. En máquinas, el movimiento también cambia el trabajo. Lecturas de niveles, inspecciones de fugas y maniobras en torno a equipos calientes requieren más cuidado. Cada tarea toma más tiempo. Cada desplazamiento se planifica. Y en un sistema de vapor, esa necesidad de cuidado no se puede postergar, porque el control de calderas y auxiliares es continuo. A medida que el miércoles se convertía en noche, la situación meteorológica ya no era una nota al margen, era el entorno principal. La pregunta operativa, entonces, no es si habrá mal tiempo. La pregunta es, ¿cuánto de ese mal tiempo puede absorber el buque sin degradar sus márgenes? Un buque puede soportar oleaje alto si conserva potencia, estabilidad y control. El problema aparece cuando uno de esos pilares se debilita. Y en los accidentes marítimos, la debilidad rara vez se anuncia con claridad. Suele aparecer como una pequeña anomalía, una bomba que no entrega, una puerta que no sella,
una escora que tarda más en corregirse, una lectura que no coincide con otra. En el puente, esa noche, el trabajo seguía siendo el mismo: observar, comparar, decidir. En el mar, el oleaje seguía creciendo y sobre el Atlántico, Joaquín seguía consolidando su estructura, ampliando el campo de vientos y elevando la energía disponible para el océano. El faro aún navegaba, aún mantenía su rumbo general, aún avanzaba, pero el espacio y el tiempo, los dos recursos más valiosos en un sistema cambiante, comenzaban a reducirse con cada hora de incertidumbre. En condiciones así, un detalle que cobra importancia es el cálculo de estabilidad que se realiza antes de zarpar y se confirma durante el viaje. No es un documento para archivo, es una herramienta que ayuda a saber cuánto margen existe antes de que una escora deje de ser recuperable. Ese margen depende del peso total, de su altura, del lastre en los tanques y de si hay líquidos libres en espacios no diseñados para contenerlos. Cuando el mar se vuelve persistente, un capitán prudente busca conservar margen, no gastarlo. Eso puede implicar ajustar rumbo para recibir el mar en un ángulo más amable, reducir velocidad para disminuir impactos o reforzar inspecciones internas para detectar ingresos de agua de forma temprana. También importa la manera en que se comparten decisiones en el puente. La navegación segura no es un acto solitario. Requiere que los oficiales aporten lecturas, dudas y alternativas sin que eso se interprete como un cuestionamiento personal. Es un mecanismo de seguridad tan real como un cierre estanco. En días tranquilos, esa cultura puede parecer invisible. En días difíciles, define la calidad de las decisiones, porque permite ver ángulos que un solo criterio podría pasar por alto. Esa noche, mientras el buque continuaba su marcha, el Atlántico seguía elevando su energía en olas largas y viento sostenido. El faro permanecía dentro de su operación prevista, con la obligación constante de interpretar un pronóstico que cambiaba. El mar aún ofrecía opciones, pero ya no ofrecía comodidad. La madrugada del jueves 1 de octubre se abre con un mar que ya no concede pausas. La diferencia no está solo en la altura de las olas, sino en su constancia. El buque sube y baja con un ritmo marcado, y cada ciclo pone a prueba lo mismo: amarras, cierres, drenajes, estabilidad y potencia disponible. En el puente, la vigilancia se vuelve más estricta. En máquinas, el trabajo se vuelve más metódico. Cuando el entorno se endurece, un barco deja de ser una plataforma estable y se convierte en un sistema en movimiento continuo, donde cualquier tarea, por simple que parezca, requiere planificación. En esas horas, la meteorología ya no es un dato externo, es una fuerza que condiciona cada decisión. Joaquín, ya claramente fortalecido, arrastra una zona amplia de vientos sostenidos y oleaje largo. Lo más importante en ese punto es el margen. Margen de separación, margen de potencia, margen de estabilidad y margen de tiempo. En el mar, los márgenes no se miden con palabras, se miden con distancia al sistema, con la capacidad de corregir un rumbo sin perder el control, con la posibilidad de mantener máquinas dentro de parámetros y con la confianza en que los espacios internos permanecen secos y ordenados. El trabajo del puente suele apoyarse en dos cosas a la vez: la información recibida y lo que se observa directamente. Los avisos del National Hurricane Center, un centro especializado dentro de la NOAA, una agencia federal de monitoreo atmosférico y oceánico, ofrecen trayectoria probable, intensidad y área de influencia. A bordo, esos avisos se contrastan con presión barométrica, dirección real del viento, mar de fondo y mar de viento, y la sensación física del movimiento. Si el barómetro cae más rápido de lo esperado, si el viento rota de forma anómala o si el mar se vuelve cruzado, el buque puede estar más cerca del sistema de lo que sugiere una pantalla. Al mismo tiempo, la navegación comercial incorpora una realidad difícil de ignorar: un itinerario previsto. La salida de Jacksonville no se decide en el vacío. Hay una carga que debe llegar, un puerto que espera y una cadena logística detrás. Pero el mar no negocia horarios. En operaciones seguras, esa tensión se resuelve de una manera clara:
Se protege primero la integridad del buque y la vida a bordo, y se ajusta el calendario. Lo importante es que esa prioridad no se quede en una frase. Debe reflejarse en decisiones concretas, tomadas con suficiente anticipación. En un buque que transporta carga rodada, con remolques y vehículos asegurados en una cubierta interior amplia, la amenaza más seria en mal tiempo es la entrada de agua a ese espacio. No hace falta una gran cantidad para que el agua comience a moverse con el balanceo. Ese movimiento crea un efecto simple pero poderoso. El líquido se desplaza hacia el lado que baja, tarda un instante en regresar, y con ese retraso reduce la capacidad del buque de enderezarse con normalidad. Por eso, en estos barcos, la disciplina de cierres es un pilar de seguridad. Puertas estancas cerradas como corresponde, ventilaciones en su configuración de mar y control real de cualquier abertura que pueda permitir ingreso de agua, incluso en forma de rociado impulsado por el viento. A medida que la madrugada avanza, las condiciones obligan a un tipo de navegación más conservadora. En términos prácticos, esto puede significar ajustar rumbo para no recibir el oleaje exactamente de proa o reducir velocidad para evitar impactos violentos. Cada ajuste tiene un costo. Si se reduce demasiado, el buque puede perder capacidad de gobierno y de avance contra el mar. Si se mantiene demasiada velocidad, los golpes en la proa y el esfuerzo estructural pueden aumentar. La decisión correcta depende del estado del mar y de la respuesta del barco. Y la respuesta del barco, a su vez, depende de su condición interna. Ahí aparece el segundo gran pilar de seguridad, la planta de propulsión. El faro trabajaba con turbina de vapor. El vapor es una tecnología madura, confiable cuando está bien mantenida, pero exigente en su operación. No basta con que la turbina gire. Se necesita que las calderas sostengan presión de manera estable, que la alimentación de agua sea continua, que las bombas auxiliares respondan, que los controles y válvulas estén en condiciones y que los instrumentos entreguen lecturas coherentes. En buen tiempo, una irregularidad puede ser manejable. En mal tiempo, con demanda constante de potencia y con el movimiento dificultando tareas, una irregularidad se vuelve más peligrosa. En el interior, la vida operativa se adapta. Los desplazamientos se hacen con una mano en la estructura y el paso corto. Las puertas se cierran con cuidado para evitar golpes. Se revisan trincas y amarres. La cocina trabaja con equipos asegurados. Los espacios comunes se mantienen ordenados, porque el desorden, en un buque en movimiento, no es solo incomodidad, es riesgo. Un objeto suelto se convierte en un proyectil, y una herramienta fuera de lugar puede impedir una maniobra rápida cuando más se necesita. En la cubierta de carga, las inspecciones en mal tiempo no siempre son sencillas. Si el acceso implica abrir una puerta o cruzar una zona expuesta, se evalúa si la inspección puede hacerse sin aumentar el riesgo, pero también se entiende que no inspeccionar deja a la tripulación sin información crítica. Es un equilibrio operativo. Observar sin exponerse, verificar sin crear una nueva vulnerabilidad. En estos escenarios, los buques dependen mucho de señales indirectas, cambios en el sonido del casco, vibraciones distintas, olores de combustible o de aceite, lecturas de niveles que no se comportan como deberían, o reportes de humedad en zonas que normalmente están secas. La madrugada del 1 de octubre, el tiempo seguía apretando. El mar, con olas largas, obliga a un movimiento que se transmite a toda la estructura. Los mamparos vibran. Las barandillas resuenan con un zumbido metálico, y la sensación general es la de un trabajo sostenido del casco. Desde el puente, la vista exterior es limitada por lluvia intermitente y spray. En esas condiciones, el radar y los instrumentos se vuelven el centro de la navegación, no porque sustituyan al ojo humano, sino porque permiten mantener referencia cuando el horizonte desaparece. Con el sistema tropical cerca, la lectura del viento adquiere un significado especial. La dirección y la intensidad ayudan a inferir la posición relativa del buque respecto al centro del ciclón. En navegación de huracanes, se busca evitar quedar en el sector más peligroso del campo de vientos. Pero esa evitación no es binaria. No es entrar
o no entrar. Es permanecer con suficiente separación para que el oleaje no supere la capacidad del buque de mantener estabilidad y de preservar cierres. En esa zona, cada milla de distancia cuenta, y cada hora de demora reduce las opciones. También aparece un componente humano que es técnico, no emocional. La forma en que un puente procesa discrepancias. Si un oficial propone una alternativa, si un pronóstico cambia de manera significativa, si la presión cae más rápido, la respuesta segura es detenerse mentalmente, reevaluar y decidir con margen. Cuando eso no ocurre, la operación puede caer en una inercia peligrosa. Se sigue con el plan porque cambiar parece costoso o porque se espera un dato más claro. En el mar, esperar suele ser una decisión en sí misma. En paralelo, la comunicación con tierra puede aportar recursos. Las compañías suelen contar con personal de operaciones y meteorología que acompaña a los buques con información. Esa estructura es útil cuando ayuda a ampliar la visión del puente y reduce incertidumbre. Es un riesgo cuando introduce presión por mantener el itinerario. En una operación segura, la comunicación debe ser una herramienta, no un empuje. Debe ayudar a crear margen, no a consumirlo. En el caso de El Faro, con el paso de las horas, el margen se estrechaba. La derrota, tal como estaba planteada, se acercaba a una zona donde el sistema podía influir más de lo esperado. La incertidumbre de trayectoria en un ciclón tropical no es un detalle. Un cambio relativamente pequeño en la proyección puede situar al buque en un campo de viento significativamente más fuerte, con oleaje que crece de forma rápida. Además, la región de Bahamas incluye bancos y áreas de menor profundidad. Cuando el oleaje entra en aguas menos profundas, puede volverse más empinado y más abrupto. Ese tipo de ola golpea con una pared más vertical y provoca impactos más secos, lo que aumenta el esfuerzo en el casco y en las amarras internas. A esta altura, la conversación de seguridad en cualquier buque se centra en preguntas concretas. ¿Se mantiene la potencia suficiente para gobernar? ¿Los cierres están en configuración de mar y verificados? ¿Hay alguna señal de ingreso de agua en espacios críticos? ¿Las bombas de achique están listas y con energía disponible? ¿La carga se mantiene estable? ¿Las comunicaciones internas son claras? ¿La tripulación conoce la situación sin necesidad de dramatizarla? Son preguntas de procedimiento, no son alarmas, son una forma de sostener control. En un buque de vapor, una de las vulnerabilidades típicas en condiciones exigentes es cualquier problema en el suministro de agua a calderas o en el control de nivel. El movimiento del buque puede hacer que algunas lecturas oscilen. El operador debe interpretar esa oscilación con criterio. Si se alimenta de menos, la caldera queda con nivel bajo, una condición peligrosa para la integridad del sistema. Si se alimenta de más, el agua puede arrastrarse con el vapor, afectando eficiencia y control. El equilibrio es delicado y se vuelve más difícil con mar duro. Por eso, la vigilancia en máquinas se vuelve más frecuente y más conservadora. En el puente, el consumo de combustible también entra en la ecuación. Una desviación amplia, una reducción de velocidad o un aumento de potencia sostenida alteran el consumo previsto. En una ruta regular, el combustible se planifica con márgenes, pero esos márgenes pueden ser limitados si la operación se ha vuelto demasiado ajustada. Cuando un capitán evalúa una alternativa de ruta, también evalúa si el buque puede sostenerla sin comprometer reservas. El punto seguro no es el que ahorra combustible, es el que preserva opciones. Las primeras horas del día, con luz aún escasa, suelen ser un momento clave. La tripulación puede observar el mar con mayor detalle, pero también se enfrenta a un ambiente húmedo, con visibilidad variable. El spray constante deposita sal, y esa sal, combinada con viento fuerte, puede afectar superficies expuestas y mecanismos si no están protegidos como corresponde. La operación segura anticipa esto. Se revisan cierres, se controla que no haya vibraciones anómalas en puertas y escotillas, y se mantiene una vigilancia activa sobre la integridad de la superestructura. En el interior, las señales de riesgo suelen ser pequeñas. Una filtración en un punto que nunca gotea. Un olor a combustible donde no debería haberlo. Una vibración diferente en una bomba. Un ruido metálico persistente
que indica un elemento suelto. En un mar exigente, esos detalles importan porque pueden ser el inicio de una cadena. La diferencia entre una anomalía y una falla mayor está, muchas veces, en cuán pronto se detecta y en cuán pronto se actúa. A medida que la mañana avanza, el sistema tropical mantiene su presencia. El campo de vientos, aún sin estar en el centro, puede generar ráfagas capaces de empujar al buque fuera de su rumbo. El timón trabaja más, con correcciones frecuentes. Eso aumenta la carga sobre la planta de gobierno y exige una vigilancia extra de cualquier indicación de esfuerzo o de respuesta lenta. En navegación difícil, la combinación más peligrosa no es solo mar alto, es mar alto más pérdida de gobierno o mar alto más pérdida de potencia. La seguridad se sostiene manteniendo al menos una de esas capacidades con margen amplio. Idealmente, ambas. En tierra, organismos y agencias suelen entrar en escena después, cuando se reconstruye lo ocurrido. El National Transportation Safety Board, un organismo investigador de seguridad en el transporte, puede analizar decisiones, mantenimiento, procedimientos y cultura de seguridad. La US Coast Guard, una agencia de guardacostas con funciones de regulación y respuesta, puede revisar certificaciones, inspecciones y estándares operativos. Pero en el momento en que el buque atraviesa condiciones adversas, esas instituciones no están presentes como actores inmediatos. Lo inmediato es el puente, la sala de máquinas, los procedimientos y la capacidad de anticipar antes de que el mar obligue a reaccionar. En esa franja de horas, el faro todavía navegaba, pero el entorno ya imponía un costo operativo alto. Cada corrección de rumbo y cada ajuste de velocidad consumen energía, tiempo y atención. En sistemas complejos, la atención es un recurso tan real como el combustible. Se gasta cuando hay demasiadas variables a la vez. Por eso, una decisión conservadora tomada temprano suele ser más segura que una decisión drástica tomada tarde. No porque lo temprano garantice un resultado, sino porque preserva margen para cambiar otra vez si hace falta. El mar, por su parte, no ofrece conclusiones, solo ofrece señales. El oleaje que golpea de forma más seca, el viento que se sostiene sin pausa, la presión que cae y no se recupera, la lluvia que llega en bandas, con intervalos cortos, los instrumentos que de pronto requieren interpretación extra. Cada señal por separado puede parecer manejable. Juntas, forman un patrón. Y ese patrón es el que un profesional busca reconocer con claridad. Hacia el final de este tramo, el buque se encuentra en un punto donde cada hora cuenta más que antes. No por urgencia, sino por geometría. El campo de influencia de Joaquín ocupa espacio, y ese espacio se mueve. El faro, mientras tanto, tiene una velocidad limitada y un conjunto de restricciones físicas. La combinación de esas dos cosas define el verdadero margen. El margen ya no depende solo de escoger un rumbo, depende de conservar capacidad de maniobra, estabilidad y potencia al mismo tiempo, bajo un mar que sigue aumentando su energía. El casco continúa su trabajo incesante, levantándose sobre el oleaje y descendiendo con peso controlado. En el interior, los sistemas siguen funcionando bajo vigilancia. En el puente, la pantalla muestra trazos y cifras, pero la decisión real se toma con una pregunta simple y difícil. ¿Cuánto riesgo operativo se acepta para mantener el plan y cuánto plan se está dispuesto a cambiar para conservar seguridad? En la mañana del jueves 1 de octubre, el mar ya ha dejado de ser un fondo de la operación. Es el elemento dominante, el que dicta la postura del buque y el ritmo de cada decisión. El viento se sostiene con insistencia, y el oleaje llega en trenes largos, con crestas que se elevan y se desploman sin ofrecer intervalos cómodos. La estructura trabaja en ciclos: ascenso, descenso, impacto, vibración que recorre mamparos y cubiertas, y un instante breve en el que todo parece alinearse solo para volver a inclinarse en el siguiente movimiento. En el puente, la atención se centra en dos tareas que, en condiciones normales, pueden separarse. La primera es navegar,
sostener un rumbo razonable y una velocidad que permita gobernar. La segunda es mantener un cuadro actualizado del sistema tropical, con sus cambios de trayectoria e intensidad. Cuando el tiempo se vuelve exigente, esas tareas se mezclan. Cada ajuste de rumbo se decide con el oleaje real, y cada lectura de oleaje se interpreta con la posición prevista del sistema. Joaquín seguía siendo un sistema compacto y potente, y su campo de vientos empujaba el mar hacia una condición de energía sostenida. En ese tipo de entorno, incluso si el buque no se acerca al centro, puede quedar atrapado en un área de mar duro durante horas. No hay un momento único de mala suerte. Hay un desgaste continuo de margen, una erosión lenta de opciones. Un capitán observa esa erosión en cosas concretas. El timón que trabaja sin descanso, el consumo que aumenta, la velocidad que se vuelve más difícil de sostener, la necesidad de corregir rumbo con mayor frecuencia. Y el hecho de que cualquier inspección interna requiere más tiempo y más esfuerzo. En un carguero como el Faro, que transporta contenedores y también remolques y vehículos en una cubierta interior amplia, hay un punto crítico que siempre se vigila con mal tiempo: la posibilidad de ingreso de agua a espacios grandes. No se trata de una filtración pequeña o de humedad pasajera, se trata de la diferencia entre un espacio seco y controlado, y un espacio donde el agua puede moverse libremente con el balanceo. Cuando el agua se mueve, suelta en un lugar amplio, el buque pierde parte de su capacidad natural de enderezarse. Es un fenómeno físico sencillo y por eso mismo implacable. Por esa razón, en jornadas como esta, la disciplina de cierres es una barrera de seguridad principal. Puertas estancas, cierres de acceso y configuraciones de ventilación deben mantenerse como corresponde para navegación en mar duro. Una puerta que no sella como debería, una entrada mal asegurada o una apertura mantenida por conveniencia operativa pueden convertirse en un punto de entrada constante cuando el mar comienza a lanzar agua, no solo desde abajo, sino también desde los costados, impulsada por viento sostenido. En paralelo, la planta propulsora requiere atención continua. La turbina de vapor puede sostener potencia con gran regularidad siempre que el sistema de calderas y auxiliares mantenga estabilidad. La clave es el equilibrio: presión adecuada, alimentación de agua a calderas, niveles dentro de rangos, bombas trabajando sin perder rendimiento y controles capaces de responder en un entorno de movimiento. En mar duro, lo que en puerto es una tarea ordenada, en navegación se vuelve un acto de precisión, porque el vaivén altera lecturas, complica el acceso a equipos y hace más difícil distinguir una oscilación normal de una anomalía. A bordo, el trabajo se reparte como en cualquier buque bien organizado: puente, máquinas, cubierta y servicios. La diferencia es el contexto. Caminar por un pasillo ya no es una acción automática. Cada paso se decide con una mano en una baranda, un hombro preparado para un cambio súbito de inclinación. En escaleras internas, el cuerpo aprende a esperar un segundo antes de apoyar el pie, porque el buque sube y baja con una cadencia que no se puede anticipar del todo. En la cocina, los utensilios se mantienen asegurados y los líquidos se transportan con cuidado, porque el balanceo puede convertir una rutina simple en un riesgo inmediato de caída. En esas horas, lo que sostiene la seguridad es la calidad de la información interna. Un buque puede enfrentar mal tiempo si conoce su condición real. Para eso, necesita observaciones claras desde máquinas y desde los espacios de carga. Necesita saber si hay agua donde no debería haberla, si una bomba de achique está respondiendo, si hay puertas que vibran más de lo normal, si una línea de vapor presenta pérdida, si el timón responde con la misma rapidez, si el sistema eléctrico se mantiene estable. Esas piezas, sumadas, forman un cuadro. Sin ese cuadro, el puente navega con incertidumbre interna, además de incertidumbre meteorológica. Cuando se reconstruyen incidentes marítimos, los organismos de investigación suelen buscar exactamente eso: el momento en que la incertidumbre interna empieza a crecer. En este caso, el National Transportation Safety Board, un organismo investigador de seguridad en el transporte, y la US Coast Guard, una agencia de guardacostas con funciones regulatorias y de respuesta,
Estudiarían después la cadena completa, desde mantenimiento y certificación hasta decisiones de ruta y comunicaciones. Pero en el momento real, la diferencia se define por decisiones pequeñas, tomadas con un mar que no permite ensayos. A media mañana, el entorno comienza a imponer impactos más duros. El casco asciende sobre una ola y desciende con un golpe que se siente en el cuerpo, no como un estruendo, sino como una presión súbita seguida de vibración. En un buque cargado, cada impacto se transmite a la carga y regresa como tensión a las amarras. Esa tensión es un trabajo continuo para el personal de cubierta. Asegurarse de que lo que debía permanecer inmóvil, permanezca inmóvil. La carga rodada, en particular, exige una disciplina especial. Un remolque o un vehículo no debe tener libertad de movimiento, porque incluso un desplazamiento pequeño cambia el centro de gravedad y altera la estabilidad. En máquinas, el mar duro también complica lo básico. Revisar un nivel, purgar una línea, escuchar el comportamiento de una bomba, todo se vuelve más difícil cuando el piso se inclina y la luz vibra sobre instrumentos. En vapor, además, la gestión del agua de alimentación es esencial. Los operadores deben mantener niveles adecuados en calderas, con un margen de seguridad que no se improvisa. El movimiento del buque puede hacer que indicadores oscilen. La habilidad profesional está en interpretar esa oscilación sin reaccionar de forma impulsiva. Una respuesta demasiado rápida puede desestabilizar el sistema. Una respuesta demasiado lenta puede permitir que una condición se degrade. En el puente, la decisión de rumbo y velocidad sigue girando en torno a un objetivo simple: conservar capacidad de maniobra. En mar fuerte, quedar sin potencia o perder gobierno convierte al buque en un objeto empujado por viento y olas. Por eso, aun cuando la incomodidad aumenta, se busca mantener un régimen de máquinas que permita sostener la proa en un ángulo de trabajo, evitando quedar atravesado al oleaje. El oleaje de costado puede incrementar la escora y, con ella, el riesgo de que el agua encuentre caminos hacia el interior. A esa altura, la comunicación con tierra suele intensificarse. Las empresas operadoras y sus centros de operaciones siguen la posición y el progreso. También ofrecen apoyo meteorológico, con interpretaciones y productos adicionales. Esa estructura, bien utilizada, puede ser valiosa. El riesgo aparece cuando la comunicación se interpreta como un marco de presión por mantener horarios. En un entorno de seguridad, la comunicación es un recurso para ampliar margen, no para reducirlo. Es un canal para identificar opciones, incluso si esas opciones implican demoras. En el caso de El Faro, la proximidad relativa a Joaquín y el endurecimiento del mar iban cerrando el espacio de decisión. Aun con una ruta planificada para evitar el centro, el tamaño del campo de vientos y el comportamiento real del sistema podían colocar al buque en condiciones más severas de lo esperado. Además, la región de Bahamas, con bancos y aguas menos profundas, puede hacer que las olas se vuelvan más empinadas. Una ola empinada obliga a la proa a trabajar de forma más abrupta, y ese trabajo aumenta el esfuerzo sobre cierres y sobre la estructura expuesta. Conforme avanza el día, empiezan a aparecer señales de degradación operativa. No como una falla total repentina, sino como un conjunto de dificultades que exigen atención simultánea. En incidentes marítimos, ese es el momento más delicado, cuando el puente aún navega, pero empieza a recibir información de que algo interno no está en su estado ideal. En ese punto, una decisión conservadora temprana puede reducir el riesgo. Una decisión tardía, en cambio, obliga a actuar con menos margen y con condiciones peores. La estabilidad se vuelve una preocupación central cuando el buque comienza a inclinarse más de lo usual. Una escora moderada puede ser normal con viento sostenido, sobre todo si el buque recibe ráfagas por un costado. Lo que cambia el cuadro es la persistencia. Si la inclinación se mantiene, si la recuperación se vuelve lenta o si el balanceo adquiere un ritmo irregular, el puente debe considerar causas que van más allá del viento. Entre esas causas, la entrada de agua a espacios grandes es una de las más serias. Otra causa puede ser un desplazamiento de carga. La investigación posterior, en muchos casos,
Busca señales de cualquiera de estas condiciones, cambios en lecturas, reportes internos o intentos de corrección con lastre o con cambios de rumbo. Cuando se sospecha ingreso de agua, la respuesta técnica tiene prioridades claras. Se intenta localizar el punto de entrada, se evalúan las bombas disponibles, se protegen espacios críticos y se busca mantener estabilidad, evitando que el agua se acumule en un solo costado. Pero en mar fuerte, ejecutar estas acciones es difícil. El acceso a ciertos compartimentos puede ser peligroso, y el movimiento del buque convierte cualquier operación en un riesgo adicional. La tripulación debe equilibrar el valor de la información con la seguridad de quien la obtiene. En paralelo, se vuelve crucial mantener energía eléctrica estable. Bombas, controles, iluminación y comunicaciones internas dependen de una alimentación confiable. En buques de este tipo, una degradación en la planta eléctrica, incluso parcial, puede reducir la capacidad de responder. Por eso, los equipos de emergencia, como generadores auxiliares, se consideran parte de las barreras de seguridad, no una reserva remota. Si el buque pierde parte de su capacidad de generación en el momento equivocado, las opciones se reducen con rapidez. El mar, en el exterior, sigue imponiendo su ritmo. Las bandas de lluvia aparecen y se alejan. El viento sube, baja, vuelve a subir. La visibilidad se vuelve intermitente, con horizontes que se borran en spray y se recuperan por instantes. En esas ventanas breves, el puente intenta leer el estado del mar para elegir el ángulo de trabajo más seguro. Un ángulo ligeramente diferente puede disminuir impactos y reducir el rociado que llega a puertas y ventilaciones. En momentos así, la coordinación interna debe ser clara y simple. Mensajes cortos, reportes precisos, sin dramatización. En el puente se necesita saber, con palabras directas, qué sistemas están bien y qué sistemas están comprometidos. En máquinas, se necesita saber si la demanda de potencia va a cambiar y qué límites existen. En cubierta se necesita saber si una inspección es posible o si un acceso está comprometido. La seguridad operativa depende de esa claridad, porque el entorno ya es suficientemente complejo. A lo largo de la tarde, el cuadro se vuelve más exigente. La combinación de mar duro, viento sostenido y posible degradación interna crea una situación en la que cada decisión se toma con menos margen. En navegación, el margen es la diferencia entre tener tiempo para elegir y verse obligado a reaccionar. El faro, como cualquier buque que enfrenta un sistema tropical cercano, depende de conservar margen de maniobra. Pero ese margen no es solo distancia al ciclón, es potencia disponible, estabilidad intacta, cierres funcionando y capacidad de achique si aparece agua donde no debe aparecer. En la reconstrucción técnica de un caso así, hay un punto que suele repetirse. Cuando un sistema empieza a fallar, tiende a arrastrar a otros. No por mala suerte, sino por dependencia. Si la estabilidad se degrada, se complica el trabajo en máquinas y en cubierta. Si la potencia se vuelve irregular, se complica mantener un rumbo que reduzca la escora. Si el agua entra, se incrementa la carga sobre bombas. Y esa carga depende de energía eléctrica. Si la energía eléctrica se vuelve inestable, se reduce el control de bombas y de instrumentos. Es una cadena de dependencias. La tarea del puente es cortar esa cadena antes de que se cierre. En ese tramo del viaje, el buque ya está operando al límite de lo cómodo y cerca del límite de lo manejable. Las condiciones externas no ofrecen descanso y la operación interna requiere precisión sostenida. La sensación a bordo, en términos puramente físicos, es la de un trabajo continuo. Metal que vibra, sujeciones que soportan tensión, equipos que deben mantenerse estables en un entorno que no lo está. El día avanza y el mar mantiene su energía, como si el océano estuviera respirando en ciclos largos. En el puente, la atención se sostiene sobre instrumentos y sobre el comportamiento del buque. En máquinas, se vigilan parámetros que en puerto parecían rutinarios. En los espacios de carga, la prioridad es que todo permanezca en su sitio y que el interior del barco siga seco y controlado. Al final de este tramo, la situación ha dejado de ser un simple ajuste de ruta
Es una prueba de integridad del buque, de sus sistemas y de sus procedimientos. El faro todavía está en navegación, pero la operación ya se apoya en decisiones tomadas con menos margen, en un entorno que sigue aumentando su exigencia. La noche del jueves 1 de octubre, el SS El Faro navega dentro de un entorno que ya no se define solo por viento y oleaje. Se define por la reducción progresiva de opciones. Cuando un buque entra en un régimen de mar sostenido, con ráfagas que no conceden pausas y con olas que golpean desde ángulos variables, la seguridad depende de mantener tres capacidades al mismo tiempo: estabilidad, potencia y control de aberturas. Si una de esas capacidades se degrada, la operación empieza a girar alrededor de medidas de contención. En el puente, la navegación en condiciones difíciles suele volverse una búsqueda constante del mejor ángulo posible frente al mar. No se trata de comodidad, se trata de evitar que el oleaje y el viento empujen al buque hacia inclinaciones persistentes. Una escora sostenida cambia todo. Afecta el desempeño del timón, altera la manera en que el casco corta el agua y puede aumentar el ingreso de agua por zonas expuestas. En barcos con cubiertas interiores amplias para carga rodada, mantener el interior seco es vital. El agua en un espacio grande, libre para moverse, puede reducir de forma rápida el margen de estabilidad. En máquinas, la presión del entorno se siente de manera distinta. La planta de vapor necesita un equilibrio continuo. Las calderas requieren alimentación de agua estable, controles que respondan y sistemas auxiliares disponibles. El movimiento del buque puede complicar lecturas e inspecciones y también puede hacer que ciertas maniobras tomen más tiempo. En mar duro, el tiempo adicional importa, porque el sistema no espera. Si una condición se degrada, la corrección debe llegar antes de que el problema se arrastre a otros subsistemas. Cuando se reconstruyen incidentes marítimos, el punto clave suele ser el momento en que el buque deja de estar en una fase de navegación con incomodidad y entra en una fase de navegación con degradación. A veces esa transición es gradual, a veces ocurre en pocos minutos. En el caso de El Faro, el entorno y la operación interna convergieron hacia un cuadro que exigía respuestas rápidas y coordinadas, con una dificultad añadida: la información nunca es perfecta en mar abierto. A medida que las condiciones se vuelven más severas, la tripulación depende de señales operativas, la inclinación que tarda en corregirse, la sensación de que el buque responde con más lentitud al timón, el cambio en vibraciones, lecturas de niveles que no siguen su patrón habitual, reportes de humedad o ingreso de agua en espacios que normalmente permanecen secos. Cada una de esas señales, por separado, puede parecer manejable. Juntas, forman un patrón que indica pérdida de margen. En un escenario así, la gestión de aberturas se vuelve una disciplina aún más rígida. No se trata solo de cerrar puertas. Se trata de verificar cierres, confirmar que los seguros están en su posición, asegurar que ventilaciones y accesos estén en configuración de mar y limitar aperturas a lo estrictamente necesario. El océano, con viento fuerte, no introduce agua solo por contacto directo con una ola. El rociado impulsado por el viento, constante y denso, puede encontrar caminos por zonas expuestas, especialmente si hay sellos fatigados o cierres que no se ajustan con precisión. Al mismo tiempo, la estabilidad no es una cifra abstracta, es el margen real que el buque conserva para recuperarse de una inclinación. Ese margen depende del peso total, de la altura del centro de gravedad, del lastre y de la presencia o ausencia de líquidos libres en espacios no diseñados para contenerlos. Un tanque parcialmente lleno tiene un comportamiento distinto a un tanque lleno o vacío. Un espacio de carga con agua libre es otra cosa. El riesgo crece cuando el agua se desplaza con el balanceo y amplifica la inclinación. En las horas finales, el buque se encuentra en una situación donde cualquier degradación interna se vuelve más grave por el entorno exterior. Si la potencia se reduce, sostener el ángulo correcto frente al oleaje se vuelve más difícil. Si la escora aumenta, trabajar en máquinas y en pasillos se vuelve más riesgoso. Si el agua entra, se incrementa la demanda sobre bombas de achique, y esas bombas dependen de energía eléctrica estable. Si la energía eléctrica se vuelve irregular,
se reducen las herramientas disponibles para contener la situación. Esta interdependencia es una característica de los sistemas complejos. No es una cadena de eventos misteriosa, es una cadena lógica. Cuando una embarcación enfrenta un evento crítico en mar abierto, la comunicación se vuelve un elemento de seguridad por sí mismo. Las llamadas y mensajes no son solo una formalidad, son una manera de compartir la condición del buque, solicitar apoyo y activar protocolos de respuesta. En Estados Unidos, la US Coast Guard, una agencia de guardacostas con responsabilidades de búsqueda, rescate y coordinación de emergencias, es un actor central cuando se reporta una situación de peligro en el mar. La activación oportuna de esos canales puede marcar diferencias en la capacidad de desplegar recursos, aun cuando el entorno meteorológico limite las operaciones. La realidad, sin embargo, es que un huracán cercano restringe lo que cualquiera puede hacer desde afuera. Los medios aéreos tienen límites de viento y visibilidad. Los buques de rescate también enfrentan oleaje y ráfagas. Incluso con respuesta rápida, el océano puede imponer un costo operativo tan alto que la prioridad inicial sea ubicar, seguir y esperar una ventana de condiciones menos severas para acercarse con seguridad. Esa es una de las crueldades técnicas del mar. Cuando más se necesita asistencia inmediata, el entorno puede impedirla. Tras la pérdida de contacto y la ausencia del buque en sus reportes normales, se activa una fase de búsqueda y recopilación de información. La posición aproximada se infiere por el último punto conocido, la ruta planificada, los reportes de tiempo y, si existen, datos de sistemas de seguimiento. Con eso, se delinean áreas probables. La búsqueda marítima se organiza por sectores, con barridos que intentan cubrir espacio de forma sistemática, sabiendo que el oleaje puede ocultar señales y que la deriva de objetos en superficie cambia con el viento, las corrientes y el mar de fondo. En los días siguientes, la búsqueda enfrenta un océano aún alterado. Se reportan indicios dispersos, elementos flotantes que confirman un desenlace, pero no entregan una imagen completa. En operaciones de este tipo, cada objeto recuperado aporta una pieza. Puede indicar el área, el tiempo aproximado de exposición al mar y a veces el tipo de daño sufrido por el buque. Aún así, la superficie no cuenta la historia entera. La historia técnica, la que revela fallas, decisiones y secuencias, suele estar en el fondo. Ahí aparece una segunda fase, la investigación. En Estados Unidos, el National Transportation Safety Board, un organismo investigador de seguridad en el transporte, tiene la misión de analizar eventos y emitir hallazgos y recomendaciones. La investigación marítima, especialmente cuando el buque descansa a gran profundidad, depende de tecnología. Vehículos operados a distancia, equipos de sonar, cámaras y una logística compleja para trabajar en mar abierto durante semanas. No se trata de buscar culpables con prisa, se trata de reconstruir, con paciencia técnica, lo que ocurrió, por qué ocurrió y qué barreras fallaron. En el caso de El Faro, la recuperación de datos y evidencias incluyó el hallazgo del casco en el fondo del océano y la recopilación de información de sistemas disponibles, junto con documentos operativos, historial de mantenimiento, certificaciones, procedimientos y comunicaciones registradas. El análisis no se centra solo en una decisión puntual, se centra en cómo un sistema de operación se comporta bajo presión. La cultura de seguridad, la calidad de las inspecciones, la forma de evaluar el riesgo meteorológico, el entrenamiento, la gestión de la carga y el estado real de equipos críticos. Entre los temas que suelen emerger en investigaciones de este tipo, hay algunos que se repiten en la industria porque son vulnerabilidades estructurales del trabajo marítimo. Uno de ellos es la normalización de condiciones marginales. Cuando un buque opera una ruta semanal, la repetición puede convertir lo excepcional en rutina. Un sistema meteorológico se vuelve un inconveniente más, una desviación que se corrige como tantas otras. En algún punto, esa familiaridad puede erosionar el respeto por la incertidumbre, no por falta de profesionalismo, sino por la presión silenciosa de lo habitual. Otro tema es la comunicación de riesgo dentro de la organización. Una empresa operadora necesita canales donde las dudas técnicas viajen sin obstáculos
y donde las decisiones conservadoras se respalden sin ambigüedad. Cuando un capitán evalúa cambiar el plan, necesita saber que la organización prioriza el margen, incluso si hay demoras. Esa prioridad debe verse en prácticas, no solo en mensajes, debe verse en planificación de combustible con holgura, en aceptación de llegadas tardías, en sistemas de meteorología y apoyo, y en criterios claros para evitar ciertos corredores cuando un ciclón está presente. También aparece el papel de la supervisión y la certificación. En el mundo marítimo, la condición de un buque no se define solo por su operación diaria, se define por inspecciones programadas, revisiones de casco, equipos, maquinaria y cumplimiento de estándares. La US Coast Guard y otras entidades de clasificación y regulación participan en ese ecosistema. Cada inspección es una oportunidad de detectar degradación, especialmente en buques con décadas de servicio. La edad, por sí sola, no condena a un barco. Lo que importa es cómo se gestiona el envejecimiento. Corrosión, fatiga de materiales, integridad de cierres, estado de tuberías, válvulas, bombas y sistemas eléctricos. Un punto especialmente sensible en buques con grandes espacios interiores de carga es la protección contra el ingreso de agua. La ingeniería naval conoce desde hace mucho los efectos de la superficie libre, por eso, los procedimientos y el diseño intentan limitar la posibilidad de que el agua entre y se acumule en grandes volúmenes. Cuando se investiga un caso así, se evalúa la integridad de puertas, la capacidad de achique, la disposición de drenajes y la disciplina de configuración en mal tiempo. Se evalúa también la posibilidad de que una abertura, aún pequeña, se convierta en un ingreso sostenido bajo oleaje alto y viento fuerte. En paralelo, la investigación suele mirar la evaluación meteorológica. La trayectoria de un ciclón tropical cambia y los modelos tienen incertidumbre. La pregunta no es si el pronóstico fue perfecto, la pregunta es si la planificación asumió la incertidumbre de forma conservadora. Una ruta que parece razonable con un pronóstico puede volverse riesgosa si el sistema se intensifica más rápido o si su trayectoria se desplaza. La forma segura de operar cerca de un sistema tropical no es depender de una sola línea de pronóstico, es construir separación, dejar espacio para correcciones y evitar quedar en corredores que reduzcan opciones. Con el paso del tiempo, la investigación traduce hallazgos en recomendaciones. Esas recomendaciones suelen apuntar a barreras claras. Mejoras en la gestión del riesgo meteorológico, procedimientos para evitar exposición a ciclones, entrenamiento y criterios de toma de decisiones en puente, verificación de cierres y configuración de aberturas, planes de estabilidad más conservadores en buques con carga rodada y una cultura organizacional que respalde decisiones de seguridad sin ambigüedades. La investigación también suele enfatizar la importancia de la comunicación efectiva y de la gestión de la fatiga, porque el juicio se deteriora cuando la atención se sostiene demasiadas horas bajo tensión operativa. El legado técnico de un evento así no está en el impacto mediático ni en la sorpresa. Está en los cambios silenciosos que, a partir de una reconstrucción rigurosa, mejoran la práctica. En el sector marítimo, esas mejoras a veces se traducen en políticas internas, manuales de operación, inversiones en meteorología, revisiones de equipos y, en algunos casos, ajustes regulatorios. El objetivo es simple: aumentar la probabilidad de que, ante condiciones similares, la decisión conservadora llegue antes y la barrera física falle menos. Al final, hay un hecho que permanece como punto de referencia para todo el análisis y para toda lección práctica. El SS El Faro se hundió durante el paso del huracán Joaquín, y en ese incidente perdieron la vida 33 personas. Ese dato no se menciona para intensificar nada. Se menciona porque define la responsabilidad de la industria. Cada procedimiento, cada inspección y cada decisión de ruta existe para que un desenlace así sea menos probable. En mar abierto, la seguridad no se logra con un solo gesto, se logra con una suma de hábitos. Verificar antes de salir, planificar con holgura, interpretar pronósticos con prudencia, evitar corredores estrechos cuando el tiempo tiene incertidumbre alta.
sostener una cultura donde una duda sea bienvenida y una desviación sea aceptada, y mantener la integridad del buque como una prioridad constante, no solo cuando el mar se oscurece. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje a través del tiempo y la memoria. Hasta nuestro próximo encuentro en Registros Silenciosos.